Dios les bendiga y buenas noches. Bienvenidos todas y todos a este estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de nuestra congregación y a nombre de este que les habla, el pastor Pedro González, pastor de esta iglesia. Así que qué bueno que usted ha separado este espacio, ya sea que usted es miembro de nuestra congregación o ya sea que simplemente ha pasado por esta página o que alguien le ha invitado. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de este estudio bíblico que vamos a compartir en esta hermosa noche. Déjeme irle ubicando antes de comenzar varias cosas. Vamos primeramente, ¿verdad? Vamos a hacer una oración primero para comenzar y después algunas instrucciones para comenzar rápidamente. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Padre amado, poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú en medio nuestro hablándonos, glorificándote en gran manera, edificándonos, Señor, y que podamos aprovechar este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que en esta hora está conectada o conectado y también por aquellos que seguirán conectando, Señor, en el transcurso de toda esta transmisión. Gracias por cada uno de ellos y ellas. Te pedimos, Señor, si hubiese alguna situación particular en alguno de los hogares representados en esta hora, te pedimos, oh Señor amado, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre toda situación y que cada persona conectada en esta noche pueda, Señor, sentir la paz y la tranquilidad de que tú estás en control de todo y poner, Señor, toda su atención en lo que tú has separado para nosotros en esta noche, Señor. Gracias nuevamente por mis hermanos y hermanas. Nos ponemos en tus manos de principio a fin, sabiendo, oh Padre amado, que no solamente disfrutaremos este estudio, sino que también disfrutaremos de la compañía de los unos con los otros. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Pues déjenme decirle algunas instrucciones rápidamente. Mire, lo primero, ya me invito, todavía no. Yo sí, ¿verdad? Que está en los controles, va a poner una pregunta, ¿verdad? Para que usted mencione algo. Usted tiene dos opciones, tiene una o dos opciones, pero yo recomiendo que coja las dos opciones. Es que esa pregunta, si usted la puede contestar al principio, es sobre el estudio bíblico. Pero si usted sabe o tiene una idea, ¿verdad?, de cuál es la contestación, desde el principio póngalo, enumere lo que tenga que enumerar ahí, ¿verdad? Y me gustaría que haga de esa manera, porque entonces al final del estudio, que entonces usted pueda poner la contestación que usted piensa que es al final. Lo que queremos ver es si lo que usted contestó al principio o al final cuadra, ¿verdad? Para ver si cada uno aprovechamos esta noche, ¿verdad? Y aprendemos algo nuevo. Así que atrévase, aunque no, ¿verdad? Si tiene una idea, conteste al principio y al final va a tener la oportunidad. Durante el estudio yo voy a estar cubriendo en algún momento dado la respuesta y al final, como quiera, la mencionaré para que usted pueda verificar si su contestación estuvo correcta o qué tan cerca de lo correcto. Así que anímese para hacer todo esto. Lo otro que queremos decirle es que queremos que, al igual que todos los martes, pedirle que usted comparte este estudio. Si usted está ya conectado con nosotros, dele share, comparta esto con su amigo, su amiga, su familiar, su vecino, qué sé yo, alguien que usted conozca en esta hora y que sea parte de sus amistades en Facebook. Compártalo para que pueda disfrutar esta noche con nosotros de todo lo que tenemos preparado en este estudio bíblico. Así que queremos que lo comparta, que le dé share para que pueda compartirlo en esta hora a otras personas, al igual que usted y yo lo vamos a disfrutar en esta noche. Así que nada, vamos a ir resumiendo lo que hemos estado haciendo durante los últimos martes para de una forma u otra poder estar en línea de lo que vamos a hacer en esta noche. Hace ya 2 martes hemos estado cubriendo en cierta medida, ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento. Comenzamos hace 2 martes atrás hablando de las familias en el Antiguo Testamento. Y ahí comenzamos desde Adán y Eva, hablamos de Noé, hablamos con su familia, obviamente, hablamos de Taré y Abraham y toda la familia, hasta Jacob. Fuimos cubriendo todas esas familias, haciendo énfasis en que al principio del Antiguo Testamento, obviamente no había iglesia, el concepto de iglesia es un concepto del Nuevo Testamento, pero tampoco había un lugar en específico, ¿verdad? Un templo en donde reunirse o adorar a Dios. Así que más bien todo se realizaba dentro de un ambiente familiar. Así que fuimos analizando estas familias, ¿verdad?, con sus virtudes y sus defectos, ¿verdad?
sus pros y sus contras, cómo ellos se comportaban, cómo era la relación entre uno y los otros, y todas las cosas que pudimos aprender, ¿verdad? De estas relaciones de familia, y darnos cuenta que muchas veces los conflictos que vemos en nuestros días con la familia no son muy diferentes de lo que pasaban en la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento. Posteriormente, el martes pasado, estuvimos cubriendo entonces ya lo que era la transición entre ese concepto de familia, cuando se convirtió ya Israel de ser una familia a convertirse ya en un pueblo que comenzó a organizarse, y que fuimos explicando cómo se fueron dividiendo en tribus y cómo correspondían a los diferentes hermanos, hijos de Israel. Así que eso fue el martes pasado, y llegamos prácticamente hasta el momento cuando se llegó a la tierra prometida y cómo se dividió. Eso fue casi lo último, lo cogimos bien someramente, cómo se dividió la tierra en la tierra prometida entre esas tribus que habían salido de Egipto, sacadas de la esclavitud por Jehová, por Yahvé. Así que esta noche lo que vamos a estar haciendo, siguiendo esa línea, vamos a estar hablando ya del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, ya el concepto de familia lo vamos dejando atrás, aunque en el concepto del pueblo también, al igual que tenemos que aprender mucho desde la perspectiva de familia, y mucho que aprender desde la perspectiva de pueblo, de esa nación que era Israel en ese momento. Así que vamos a estar cubriendo cómo, en ese momento, cómo llegan a la tierra prometida, esa división, y cómo se va desarrollando, ¿verdad? A lo largo de los caudillos, quien hace de Josué, que fue con quien se comenzó a conquistar la tierra, el desarrollo luego con los jueces y posteriormente con los primeros reyes en Israel, ¿ok? Hasta llegar al punto de la división del reino. Así que eso es lo que vamos a estar cubriendo. Así que abróchese los cinturones. Vamos a tratar de ir bastante rapidito para aprovechar el tiempo. Toda pregunta, todo comentario, toda aportación, como siempre digo, siéntase en la libertad de escribirlo. Yo sí estoy ahí pendiente, ¿verdad?, en las cámaras, pero también tomando nota. Al igual que si usted tiene alguna petición de oración, también lo puede hacer con toda confianza. Porque al final del estudio vamos a estar orando por las peticiones que usted tenga bien a ver, ¿verdad? Escribirnos o pedirnos en esta hora. Así que ese es el estudio que tenemos para esta noche. Así que vamos a comenzar rápidamente ese estudio. El estudio se llama Israel, de la unidad de las tribus a la división de un reino. Ese es el nombre que hemos dado a este estudio en esta noche. Ok, vamos a comenzar, como dije, con la conquista de la tierra prometida, que eso comenzó con Josué, para irnos ubicando. Ok, ahí rápidamente le vamos a enseñar un mapita. Estamos tratando de hacer todo de la forma más gráfica posible, para que, ¿verdad?, usted no dependa de lo que estoy hablando nada más, porque a veces viendo las cosas gráficamente se nos quedan más o las entendemos mejor. Así que para que se sienta en la tranquilidad de poder, ¿verdad?, visualizar lo que estamos explicando. Pues ahí tiene un mapa, tiene dos mapas realmente. El mapa que está a la derecha, que es este que estoy marcando, a la izquierda, perdón, que está a la izquierda, ese es el mapa de cómo estaba esa tierra prometida, donde iba a ir el pueblo de Israel, y esos eran los pueblos que habitaban toda esa zona, ¿ok? Y el mapa que tenemos a la derecha es posteriormente, cuando se hace la conquista de esa tierra prometida, cómo se dividió esa misma tierra por las diferentes tribus que venían, ¿verdad?, como descendientes de Israel, que ya habíamos mencionado anteriormente que eran 12 tribus. Y si usted se fija, en el lado izquierdo tenemos aquí, ¿verdad?, esto marcado en Deuteronomios 7:1. El Señor le habla al pueblo de Israel y le dice de esa tierra que le va a dar, y le especifica, ¿verdad?, cuáles son los pueblos con los cuales se va a enfrentar. Dice que son los 7 pueblos con los cuales Israel tiene que enfrentarse, que son pueblos tan o más fuertes que ellos. Y Jehová le dice esto a Israel para que Jehová entienda, ¿verdad?, para que el pueblo entienda que es Jehová quien va a pelear con ellos, quien les va a ayudar, aunque esos pueblos sean iguales o más poderosos que ellos, porque no depende, ¿verdad?, de su poderío militar, sino que más bien tienen que depender de Jehová en todo momento. ¿Ok? Así que yo quiero que usted, para que esos 7 pueblos, para irlos ubicando, porque a veces hablamos de los eteos, los heveos y todos esos heveos, y empezamos a mencionar tantos nombres y como que nos perdemos, y si acaso nos aprendemos uno, pero para poderlos ubicar en el mapa y que usted tenga claro de quién estamos hablando, cuando hablamos en el caso de los eteos, son estos que están aquí.
En algunas traducciones se usa eteos, en algunas se usa hititas. Este mapa que tenemos aquí dice hititas, pero se refiere a las mismas personas. Los eteos estaban en esa zona. Entonces, los gergeseos, que son estos que están acá, estos estaban por acá arriba. ¿Ok? Son los que estaban por esta zona de aquí arriba. Y entonces, los amorreos, que son los terceros, los amorreos estaban divididos por diferentes áreas. Teníamos uno acá arriba. Hay otros amorreos por acá y hay un grupo de amorreos por acá, ¿ok? Esos son los que van dividiendo, porque yo creo que usted entienda algo. O sea, cuando la tierra estaban entrando en una tierra de un imperio, de un gran rey. Eran muchos reinos que estaban en ese momento, ¿ok? ¿Cómo es? Me pregunta que si pueden contestar la pregunta ahora o deben esperar al final. Yo les sugiero que la contesten ahora y la contesten al final, para ver si su contestación varía. Así que Elba, ¿verdad? Nuestra hermanita Elvita Díaz nos está preguntando. Así que Elba, puedes desde el principio y desde el final, haz las dos. Y al final, pues, tú misma te autocorriges, a ver si hay alguna diferencia. ¿Ok? Como iba diciendo, más que los hebeos, y estaban también los cananeos. Los cananeos cubrían prácticamente toda esta zona que está aquí. ¿Ok? Y los fereceos son estos que están por aquí. ¿Ok? Y los heveos, eso también cubrían dos áreas, estaban por aquí y estaban por acá también. Y los jebuseos, que esos estaban por aquí. ¿Ok? Si usted está viendo el mapa, se va a dar cuenta que, que ese mapa se llenó de rojo completo, ¿verdad? Se llenó prácticamente todo de rojo. Es para que usted vea cómo el pueblo de Israel, al llegar a esa tierra prometida, tenía que pelear con todos esos pueblos que estaban desparramados. No es que iba a encontrarse con ellos de un cantazo y comenzar a luchar. Por eso es que les tomó un tiempo. De hecho, es importante que usted entienda que cuando usted lee el libro de Josué, va a encontrar muchas de las batallas, ¿verdad?, que se narran en el libro de Josué, pero hay algunas de esas batallas que se repiten, ¿ok?, en el libro de los jueces, porque el libro de los jueces comienza prácticamente cuando ya están en la tierra prometida, que están adentro, pero comienza, ¿verdad?, haciendo mención de algunas batallas previas. Así que prácticamente todo eso que está ahí circulado es lo que iba a cubrir el pueblo, a borrarlo por aquí, el pueblo de Israel. Una cosa importante, si usted se fija, entonces el mapa que está a la derecha es la misma tierra, pero está cómo se iba a dividir. Usted tiene una idea, ¿verdad?, de cómo se iban a acomodar. Más adelante vamos a tratar de usar estos mismos dos mapas para que usted vea, ¿verdad?, cómo se fueron ubicando. Así que nada, y eso es para que usted tenga una idea a dónde iba a entrar el pueblo cuando hablaba de esa tierra prometida. Vamos a seguir adelante. Ok, ya con el mapa cubrimos de una forma bastante rápida. Recuerde que no vamos a ir batalla por batalla, porque cada batalla es un estudio bíblico. Pero ya Josué entró, conquistó la tierra prometida, ya se dividió todo. Y una vez que entra esa tierra, Josué muere, fallece. Así que entra un periodo nuevo, y es la etapa de los jueces. Los jueces, no, cuando hablan de los jueces, ¿verdad?, para irlo aclarando, no nos referimos, ¿verdad?, a los jueces que usted encuentra en la corte, aunque sea una función a veces parecida. Los jueces sí tenían a veces esa responsabilidad de dirigir ciertas discrepancias, pero realmente la razón de ser de los jueces, de esos jueces que aparecen en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, es que muchas veces cuando entraban a esa tierra prometida, habían pueblos que todavía no habían sido totalmente vencidos, o pueblos que todavía faltaba por vencer, y muchas veces esos pueblos atacaban a Israel, y como Israel ya estaba dividido en sus respectivas áreas por tribus, pues, y ya Josué no se encontraba, cada tribu era en una zona, ¿verdad?, que por su propia cuenta se administraba. Cuando llegaba esa gente que venía a atacar de otros pueblos a Israel, ellos tenían que, a veces alguna tribu, dependiendo de la zona por donde lo estaban atacando, del tamaño del ejército que les atacaba, ellos tenían que, ¿verdad?, esa tribu específica, defenderse, y a veces si ellos no eran suficientes, hablaban con algunas otras de las otras tribus, o con todas las tribus, todo dependía, ¿verdad?, del enemigo, para entonces defenderse. Esto es importante porque en esta época, de ese tiempo, ¿verdad?, ese periodo de los jueces, no había un ejército formal de Israel. Israel no era todavía un reino, no era una monarquía, eran simplemente las 12 sectores, ¿verdad?, las 12 tribus que habían tomado sus respectivas áreas geográficas, y cada quien se administraba por su cuenta, pero no había un poder central.
Así que ellos simplemente lo que trataban era de defenderse unos a los otros cuando había la necesidad. Y cuando esto pasaba había que levantar un líder. Muchas veces ese líder se llamaba un juez, ¿verdad? Que unía o dirigía a una tribu específica para poder defenderse y para poder seguir hacia adelante. Esto es importante entenderlo porque muchas veces pensamos que en esta época de los jueces Israel estaba como una nación batallando con otros pueblos, y no, a veces eran naciones prácticamente tribus diferentes, que a veces una estaba en guerra con algún vecino que quería invadirlo, pero a veces las tribus que estaban muy lejos no tenía, ¿verdad?, inherencia en esa batalla. A veces sí, todo dependía del tamaño del líder. Así que vamos a entrar en esa etapa de los líderes ya dentro de esa tierra prometida. Así que seguimos. Vamos a ir mencionando estos jueces y los vamos a ir ubicando en las zonas geográficas que ellos se encontraban. Y también para que usted tenga una idea, porque recuerde que hemos tratado de ir más o menos en la línea de lo que eran los hijos de Israel y la línea de lo que eran las tribus de Israel. Así que todos estos líderes que vamos a ir levantando los vamos a ir ubicando, no solamente geográficamente, sino que los vamos a ir ubicando con respecto a su tribu, para que usted tenga una idea. Y eso de la tribu es importante porque muchas veces nos da una idea de lo que estaba pasando de acuerdo al tamaño del enemigo que estaba atacando. Vamos a comenzar primeramente con Otoniel, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿verdad? Él era el hermano menor de Caleb, ¿verdad? Y él pertenecía a la tribu de Judá. La tribu de Judá, para que usted tenga una idea, y la voy a marcar aquí, era todo esto. Era la zona que le había tocado a la tribu de Judá, pero en el mismo medio, si usted se fija, tiene un área que es el área de Simeón, que le quedó prácticamente en el mismo medio de la zona que le tocó a Judá. Así que Otoniel se levantó en medio de esa tribu de Judá. ¿Por qué? Porque lo estaban atacando de Mesopotamia. Mesopotamia, déjeme borrarle esto que aquí para que usted lo pueda ver claramente. Mesopotamia quedaba hacia allá, pero bastante para allá, ¿ok? Bastante lejos hacia allá, fuera de toda el área de lo que era ya Israel. Porque esto es importante. Significa que cuando este enemigo llegó a atacar desde afuera, prácticamente, si el líder que se levantó, mire como más o menos esto no tiene idea de la cuestión geográfica, si el líder que se levantó fue de aquí, de esta zona de Judá, y de acá era que estaba atacando, significa que posiblemente en esa batalla, en esas luchas que tuvieron contra Mesopotamia, tuvieron que bregar, ¿verdad?, o interceder todas las tribus. ¿Por qué? Porque mire que al sur era que estaba prácticamente el líder, y ese líder venía del norte. Así que posiblemente Mesopotamia era un reino bastante poderoso en ese tiempo, muy fuerte, con un gran ejército. Así que es posible que en ese caso en específico tuvieron que batallar, pelear todas las tribus para poder enfrentarse a ese enemigo. Ese enemigo de Mesopotamia, lo importante es que no era un enemigo interno. Ese enemigo no era de esa zona de Canaán, era de una zona lejana. Posiblemente en Mesopotamia, al enterarse, ¿verdad?, el rey de allá, que Israel se había apoderado de toda esa zona donde eran simplemente muchos reinos independientes, ¿verdad?, que convivían en esa área. Al Israel tomar parte, posiblemente Mesopotamia tuvo miedo o tuvo temor de que Israel se desarrollara como una potencia, cosa que sí pasó, ¿no? Si fue eso lo creyó muy bien. Posiblemente se desarrolló como una gran potencia y posiblemente Mesopotamia estaba atacando, ¿verdad?, por temor a que esa área de Israel creciera como imperio y le fuese un peligro para ellos. Además de otra cosa, toda esa zona, déjenme marcarlo por aquí, para que usted también lo pueda ver, toda esta zona era un paso. ¿Por qué? Porque por aquí habían diferentes caminos. Por aquí había uno, por aquí por encima de la montaña había otro, por aquí había otro camino, que todos dirigían hacia Egipto, y Egipto era una zona de alto comercio. Por lo tanto, Mesopotamia quizá también pensó no solamente en que Israel estaba creciendo y desarrollándose como imperio, sino que estaba pensando, ellos van prácticamente a acaparar el camino, el paso hacia Egipto, y por lo tanto nos va a crear un problema de comercio a nosotros. Así que posiblemente por eso también atacaron a Israel. Así que para enfrentar a ese enemigo de Mesopotamia fue Otoniel, ¿verdad?, de la tribu de Judá, el que actuó como juez, o sea, como líder, para poder enfrentar a todas estas personas. Una cosa interesante, yo quisiera, ¿verdad?, hacer también un paréntesis para explicarle. A veces pensamos, cuando vemos ese mapa, pensamos que eso es
un llano grandísimo, ¿verdad? Y que estaban todas las tribus ahí distribuidas. Yo quiero que usted vea, y lo voy a tratar de marcar aquí en el mapa de alguna manera, toda esta zona por aquí, toda esta zona era una zona de montañas. Y prácticamente esa zona dividía toda esta zona de toda esta zona. De hecho, en la punta de esa montaña por ahí era que estaban la ciudad de Jerusalén. Así que eran prácticamente dos áreas totalmente independientes, totalmente divididas geográficamente hablando. Eso significa que muchas veces si lo que las tribus que estaban al lado izquierdo de esa cordillera de montañas tenían un conflicto, era muy difícil que los que estaban en el lado derecho, ¿verdad?, de esa cordillera de montaña pudiesen ir rápidamente a ayudarles, porque había todo eso. Es como decir aquí en Puerto Rico está la cordillera central que nos divide. Al norte, ¿verdad?, tenemos a San Juan con otros pueblos y al sur tenemos a Ponce con otros pueblos. Si usted quiere ir de Ponce a Mayagüez, que está bastante distante, usted va, pues mire, bastante rapidito, porque es prácticamente volteando la costa y es llano. Pero si usted tiene que ir de Ponce a San Juan, claro, ahora está la autopista, es mucho más sencillo, pero usted recuerde cuando estaba el tiempo de la piquiña, pues era un poco complicado ir del norte al sur. Algo así pasaba. Hay una cordillera de montañas en esa zona por donde está Jerusalén, y prácticamente de norte a sur, casi desde lo que es Galilea hasta prácticamente lo que es al final de Judea. Y era muy difícil cruzar de un lado a otro. Simplemente como un comentario, ¿verdad?, para que me resulte interesante, para que usted visualice el lugar del que estamos hablando. El próximo líder es Ahod, y ese es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín está por aquí, esta que está aquí en el mismo medio, ¿ok?, de esa tribu, ¿ok? Y en un momento dado estuvieron en peligro porque los estaban atacando los de Moab. Moab son estos que están acá. Eso es Moab, ¿ok? Por lo tanto, si estaban atacando a Israel, y el líder que se levantó fue Benjamín, fue Ahod, de la tribu de Benjamín, por el ataque de esta nación de Moab, es posible que, aunque se menciona a Ahod como de la tribu de Benjamín, posiblemente tanto lo que es la tribu de Rubén, quizás Gad y posiblemente hasta Efraín hayan intervenido también para ayudar a Benjamín, porque de hecho Moab, para poder llegar a donde Benjamín, tenía que pasar por el territorio de Rubén. Así que posiblemente en esa batalla, a diferencia de la que tuvieron con Mesopotamia, donde prácticamente todas las tribus tuvieron que intervenir, en este caso de Moab quizás fue una batalla entre 3 o 4 tribus que se enfrentaron contra Moab. Después que de este juez, que es Ahod, tenemos otro líder que es Samgar. De este no especifica en la Biblia, ¿verdad?, de qué tribu pertenecía, pero él tuvo que enfrentarse contra los filisteos. Mire, los filisteos para Israel siempre fue un problema. Les voy a marcar el mapa por donde se supone que estaban los filisteos. Estaban por esta zona que está aquí, en rojo. Todo eso que usted le señaló ahí, eso era de los filisteos, ¿ok? Y esos filisteos normalmente atacaban mucho, especialmente a lo que era Judá, lo que era Benjamín, lo que era Dan y lo que era Efraín. Casi siempre eran con los que más que tenían. Efraín no tanto, pero casi siempre Dan, Benjamín y Judá, y a veces Simeón también, eran los que se enfrentaban mucho a los filisteos, que yo creo que es de los más que se mencionan en la Biblia y que más años duraron en ese conflicto. Inclusive hasta el tiempo, posteriormente al tiempo de David y casi hasta el de Salomón, estuvieron en guerras constantes con los filisteos. Así que después de esa lucha con los filisteos, posteriormente se levantaron 2 jueces que se llamaban Débora y Barak. ¿Ok? Estos eran de la tribu de Efraín, que es esta que está aquí. ¿Ok? Y ellos tuvieron que luchar contra Canaán. Si usted recuerda, cuando yo marqué el mapa al principio, Canaán es prácticamente todo esto. Así que Efraín quedaba en el mismo medio de ese territorio que estaban ese pueblo que era el pueblo de Canaán. A veces pensamos que Canaán lo cubre todo, pero Canaán realmente como pueblo lo que cubre es esa franja que estamos señalando en este momento. Así que ellos tuvieron que luchar contra ese pueblo. Es posible que tanto Benjamín como Dan se hayan unido, y posiblemente también Judá se hayan unido para ayudar a Efraín, y quién sabe si en Manasés. Prácticamente todos los pueblos que estaban en el centro, es posible que fueron los que tuvieron que unirse para luchar contra Canaán. Posterior a eso, tenemos el caso de
Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés. Escuche bien. Manasés, usted recuerde que había una media tribu de Manasés al oriente del Jordán y una tribu de Manasés al occidente del Jordán, que son estas dos que están aquí. Aquí estaba, voy a marcar en rojo. Esta es la que está en el lado occidental y esta que está en azul es la que está en el lado oriental. Dice que Gedeón se levantó de la tribu de Manasés, que esa tribu que era, el territorio era enorme, contra Madián y contra Amelec. Amelec quedaba al sur de Filistea. Si Filistea queda aquí, lo estoy marcando, más o menos por esta zona acá abajo, más o menos por aquí, es que estaba el territorio de Amelec. Así que si Amelec estaba atacando a alguna de las tribus, es posible que la tribu que se tuvo que enfrentar, usando como líder, ¿verdad?, a Gedeón, fue esta que estoy marcando aquí, que puse una X. ¿Por qué? Porque era la que estaba cerca de ese territorio. Es posible que haya sido la tribu. Además de Amelec, también dice que los estuvo atacando otro pueblo que se llamaban los madianitas, de Madián. ¿Ok? Está aquí. Madián, si usted recuerda, cuando Moisés acampó a los pies del monte Sinaí, donde se le dieron los 10 mandamientos y el pueblo estuvo organizándose antes de tomar camino hacia la tierra prometida, que posteriormente tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Cuando acamparon allí, usted recuerda que llegó su suegro, ¿verdad?, para orientar a Moisés. El suegro venía de Madián, quedaba al otro lado de un brazo de mar que hay cerca del Sinaí, al otro lado quedaba Madián. O sea que es un pueblo que quedaba bastante lejano. Dice, pero si ayer el suegro de Moisés, ¿por qué se metieron entonces con este pueblo? Recuerde que estaba hablando de muchos años, ya Moisés ya había muerto Josué, para decirle más. Así que ya las relaciones que existían posiblemente habían acabado. Posteriormente, para tratar de evitar esas cosas, muchos reinos hacían algo, especialmente David lo hizo en muchas ocasiones, lo vamos a explicar más adelante, para que, ¿verdad?, esos acuerdos perduraran, o esas amistades perduraran más allá, ¿verdad?, del momento en que esos reyes se conocían. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Así que Gedeón, y voy a borrarlo por aquí, ya dijimos, borramos, Gedeón ya dijimos que era de Manasés. ¿Ok? Seguimos adelante en esta hora. Aquí, después de esos 1, 2, 3, 4, 5 jueces que marcamos, luego de esos 5 jueces, en el libro de jueces, ¿verdad?, que obviamente habla de los jueces, luego de esos 5 jueces que hemos estado hablando, el libro hace como un alto y no continúa hablando de jueces, sino que habla de un hombre llamado Abimelec. Este hombre, esto está en Jueces, en el capítulo 9, usted lo puede leer con calma después y puede buscar el detalle, pero este hombre Abimelec, en un momento dado, él era de la tribu de Manasés, y vuelvo y señalo, ¿verdad?, Manasés eran este territorio y este territorio, y este hombre, en un momento dado, por ciertas circunstancias que estaban pasando, lo puede ver después con calma en el mismo capítulo 9, por ciertas circunstancias que estaban pasando, a Abimelec lo nombran rey no posiblemente no de Israel completo, posiblemente era del área de Manasés y quizás algunas tribus circundantes, pero lo importante es que lo nombran rey, y esto es importante porque muchas veces pensamos que la monarquía empezó directamente con Saúl. Claro, luego de Saúl es que entonces se extiende y hay una continuidad, ¿verdad?, con David y con Salomón posteriormente, pero es importante este capítulo 9 de Jueces porque habla de una persona que fue nombrada rey antes, ¿verdad?, de llegar el tiempo de la monarquía, como quien dice. El reinado no duró mucho, prácticamente luego lo mataron y se terminó todo, pero es importante saber que hubo ese rey en un momento dado y que era de la tribu de Manasés, llamado Abimelec. Seguimos adelante. Ahora sí seguimos con los demás jueces que estaban, ¿verdad?, en ese momento. Ahora tenemos primeramente a Tolá, que era de la tribu de Efraín, ¿verdad?, que es esta que está por aquí. Hay algunos jueces, mire, que se habla mucho. De Gedeón hay un largo texto que se habla de lo que pasó, de Débora y de Barak también, un texto bastante extenso. Pero hay algunos jueces que simplemente los mencionan. De hecho, no mencionan a veces, inclusive ni con quién tuvieron conflicto o nada, simplemente lo mencionan. Israel era muy
para Israel era muy importante el mantener el récord, ¿verdad? De su historia. Y posiblemente por eso, aunque quizás no había nada trascendental que contar, desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? En ese momento, pero sí les gustaba mantener ese récord de una forma u otra. Claro, cuando digo que les gustaba mantener ese récord, era muchas veces de forma oral, o sea, eran que se iban contando de generación en generación, no había una forma escrita. La mayoría de los teólogos, estudiosos, biblistas, piensan que realmente lo que hablamos cuando hablamos del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, aunque sí había una tradición oral y algunos libros quizás más reducidos, pero donde realmente tomó forma fue allá en el tiempo del exilio en Babilonia, que son muchos años después, por otras razones que no vienen al caso ahora. Pero lo importante, ya sea oral o ya sea escrita, lo importante es que el pueblo de Israel mantenía esos récords, y por eso para ellos es tan importante mencionar. Así que aparecen nombres de ciertos jueces donde no se da ningún tipo de detalle. Tolá es uno, por ejemplo, no se da muchos detalles sobre él. El otro juez que se menciona también de una forma rápida es Jair, ¿verdad? Que era de la tribu de Gad, y la tribu de Gad prácticamente quedaba aquí al otro lado del Jordán, por este lado. El otro que se habla, aquí se habla un poquito, es de Jefté, ¿verdad? Que ese es también de la tribu de Gad también. Y en el caso de borrarlo para no confundirlo, en el caso de Jefté, ¿verdad? Que era de la tribu de Gad, ellos tuvieron que luchar contra los amonitas. Y ustedes fijan, los amonitas están aquí, estos son los amonitas. Por lo tanto, es posible que los amonitas lucharan contra Gad. Así que es posible que esa batalla entre los amonitas y el pueblo de la tribu de Gad, ¿verdad? Que lideró Jefté en ese momento, es posible que haya sido una lucha simplemente entre esa tribu nada más, con los amonitas. Quizás Rubén le ayudó, o quizás parte de Manasés, pero aparentemente no fue una batalla tampoco tan grande como fue el caso de la de Mesopotamia. Así que fue una tribu una lucha, una batalla más reducida, posiblemente con una o dos tribus solamente. ¿Ok? Seguimos adelante, borramos por aquí un momentito. Y la próxima tribu es la de Zabulón, ¿verdad? Que levantó un líder llamado Ibzán. ¿Okay? La de Zabulón es interesante porque es de las primeras tribus que aparece como un juez acá arribota. Mire por acá. Mire que todo el momento nos menos concentraron más o menos por esta zona de aquí. ¿Okay? Esta zona. Pero de momento se levanta un líder acá arriba en la parte norte. ¿Okay? Que es llamado Ibzán. Tampoco dan muchos detalles de la batalla que él tuvo que librar. Luego de Ibzán se levanta en la misma tribu de Zabulón otro líder, otro juez llamado Elón. De la misma manera, acá arriba también, ¿verdad? En la zona de Zabulón. Son de los pocos líderes que se levantaron por allá, por la zona norte. Casi todos se concentraron en la parte sur. ¿Okay? Y luego de esto vino el caso de Abdón, que era de la tribu de Efraín. Volvieron otra vez hacia el sur, en la parte más baja. Y posteriormente, si usted no lo conoce, hay estudios, canciones, cuantas cosas hay sobre Sansón, ¿verdad? Sansón y Dalila y el pelo largo, ¿verdad? Yo creo que fue el primero que puso de moda el pelo largo. Lo digo de forma, ¿verdad?, de broma, porque sé que había mucha gente con el pelo largo, pero fue quizás uno de los personajes más famosos. Yo creo que aunque una persona que nunca haya ido a una iglesia ha escuchado hablar de Sansón, porque es uno de los más famosos. Sansón era de una tribu muy pequeña, una área de una tribu bien pequeña, que es la de Dan, que es esta que está aquí. ¿Okay? Esa es la tribu de Dan. Y si usted recuerda, la lucha de Sansón siempre era con los filisteos, y los filisteos quedaban, como si recuerda que se lo marqué, en esta zona de aquí. Ahí estaban los filisteos. Así que, por lo tanto, era obvio por qué Sansón tenía tanta lucha, o por ejemplo la tribu de Dan, ¿verdad?, que era que representaba a Sansón, tenía tanta lucha con los filisteos, porque eran prácticamente vecinos, estaban uno al lado del otro, así que era una batalla constante, además de que están en la parte llana. Recuerden lo que les expliqué ahorita de la zona, que había una cordillera central. La tribu de Dan, por lo menos la parte oeste de la tribu de Dan, quedaba prácticamente en el llano, casi en la costa del Mediterráneo, al igual que los filisteos. Así que aparentemente era tan accesible que la batalla era bastante continua en el caso de esta tribu y ese pueblo con quien batallaba constantemente. ¿Okay? Seguimos adelante. Una vez pasan todas estas batallas, todos estos jueces que se narran, ¿verdad?, en el libro de los jueces, comienza lo que es la monarquía y comienza con el reinado de Saúl. ¿Okay? El reinado de Saúl,
importante de este rey me gustaría marcar, ¿verdad? Para que usted tenga una idea. En el caso de este rey, toda esta zona que usted le voy a marcar aquí, toda esta zona que es en gris, toda esta zona es prácticamente el área que abarcó el reinado de Saúl. El ver geográficamente esta zona es importante porque nos dice mucho porque posiblemente en ese momento dado el pueblo estaba pidiendo rey. Si usted se fija de esa zona gris que le acabo de marcar, si usted se fija, el mapa que está a su izquierda, que es el que estaban las tribus y donde están todas las zonas que cubrían las diferentes tribus, si usted se fija, hay unas áreas que se las voy a marcar aquí en rojo, que son áreas que prácticamente eran de Israel. Todo esto que está aquí, toda esa franja, prácticamente cuando se dividieron las tierras le pertenecían a Israel. Y cuando llega Saúl a ser rey, ¿verdad? Que el pueblo pide rey, esa zona ya no les pertenecía a ellos. Cuando comienza su monarquía, esa zona no les pertenece. Significa que el reino estaba sufriendo. De hecho, si usted busca también acá al norte, y se lo voy a marcar en azul, esta zona que está por aquí, en azul, también, si usted se fija en el mapa que está a su derecha, también se supone que le pertenecía a Israel. Así que es posible que una de las preocupaciones que tenía el pueblo, además de verdad, de que como dice la palabra, verdad, que querían tener reyes de la misma manera en que los pueblos vecinos tenían reyes, es que ellos estaban preocupados porque el territorio que ellos habían ocupado como tribus se estaba comenzando a reducir, especialmente por eso que le marqué en rojo y en azul, ¿verdad? Prácticamente toda la costa con el Mediterráneo, que es lo que está marcado en rojo, y esa parte que está en la parte norte en azul, toda esa parte que era parte de los territorios, ¿verdad? De las tribus de Israel, habían pasado a otros pueblos, habían perdido el control de esas áreas. Así que Saúl comienza su monarquía con un reino que se estaba comenzando a reducir, y por lo tanto lo que él iba a tratar de hacer, me imagino yo, era tratar de afianzar ese territorio que tenía y tratar quizás de expandirse un poquito. Realmente Saúl no logró expandir el territorio de Israel, no lo logró. Sí pudo mantener en línea, ¿verdad?, a los enemigos para que no siguieran, ¿verdad?, reduciéndoles el territorio que ellos tenían ya, pero no logró expandirse realmente esa parte. Así que vamos a seguir. Y vamos a hablar del reinado de Saúl. Recuerden que Saúl, lo dijimos en el estudio pasado, Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y recuerden que la tribu de Benjamín estaba más o menos por esta zona que está por aquí, por donde está Jerusalén. De hecho, Jerusalén quedaba dentro de la zona que era de la tribu de Benjamín. Importante. No sé si usted se ha dado cuenta en los últimos 2 martes que hemos estado dando estos estudios y lo que hemos hablado hasta hoy, pero hasta ahora Jerusalén no pinta nada, ¿verdad?, trascendente para Israel. Si usted se ha fijado en todos estos estudios, Israel prácticamente no es ni mencionado. Y si nos vamos más atrás, cuando comenzamos hablando de Abraham, ni siquiera Jerusalén, en un momento dado cuando se menciona en la ciudad de Salem, cuando usted vea la palabra, el nombre Salem en el Antiguo Testamento, se refiere a Jerusalén, que era el nombre que anteriormente tenía esta ciudad. Pero hasta este momento Jerusalén no ocupa ningún lugar de importancia, ¿okay? Ni cuando estábamos hablando de las familias, de cuando hablamos de Abraham, cuando llegó allá a la tierra, ni cuando Isaac, ni cuando Jacob, ni posteriormente cuando llega Moisés, ni cuando entra Josué, ni aún ahora que estamos hablando todavía de Saúl. Jerusalén prácticamente no se menciona. No había, no quiero decir una importancia porque era una ciudad importante, pero no había quizás un interés en cuanto a que Israel, ¿verdad?, lo tomara como un punto sumamente importante para ellos. Posteriormente, y lo vamos a estar cubriendo más adelante, es que Jerusalén toma una posición importante para Israel y vamos a explicar por qué es que lo toma. Pero lo que quiero, ¿verdad?, hacer este paréntesis para que usted entienda que hasta ahora Jerusalén no pintaba nada realmente, no era nada importante para ellos hasta ese momento, ¿ok? Así como dijimos, Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y en esa zona de Benjamín, de la tribu de Benjamín es que estaba Jerusalén ubicada prácticamente al sur, casi ya para Judá. Y en ese momento, como dijimos ahorita, el pueblo pide rey, por todo lo que explicamos ahorita. Y en medio de todo exigencia del pueblo de un rey,
el juez que hay en ese momento, vamos a hablar ahora de Samuel. Samuel, cuando hablamos de Samuel, es el profeta, ¿verdad? Que se habla de él en primera de Samuel y en segunda de Samuel, que es parte de esta historia también dentro de los jueces y dentro también de lo que son el libro de los reyes. Samuel hasta ese momento era el líder religioso, pero también era un juez. Samuel estaba haciendo la función de juez. Por eso es que no sé si usted ha escuchado en algún momento que se habla de que Samuel fue el último juez y el primer profeta. Cuando se dice eso, lo que significa es que, como expliqué, durante el período de las tribus, los líderes que se levantaban eran jueces. ¿Para qué? Para defender al pueblo, ¿verdad? Organizando a los diferentes tribus para poderse defender de los pueblos que le atacaban. Eran jueces. Así que ese juez era un líder político, era un líder militar, más que político, militar. Y era también un líder político, porque muchas veces, no en todos los casos, en el caso de Samuel sí, también era un líder espiritual porque era profeta, también, ¿verdad? Podía hablar a nombre de Dios. Posteriormente, cuando llega la monarquía, esto se divide, entonces ya no existe el concepto de jueces, ya está el concepto de rey y el concepto de profetas, donde el rey tiene esa función más bien política, más bien militar, y el profeta tiene esa función más bien entonces espiritual, de servir de voz de Dios. Se divide la función, ¿ok? Pero hasta ese momento el líder, ¿verdad? Prácticamente era el vocero de Dios. Era así el líder militar que dirigía el pueblo para defenderse, pero también era el vocero de Dios en algunas ocasiones para poder anunciar ciertas cosas, ¿ok? En el caso de Samuel, cuando Samuel, siendo en ese momento todavía juez, no hay rey en ningún momento, y empiezan a pedirle rey, primero porque Samuel ya está bastante anciano, hay unos problemas también con sus hijos, donde el pueblo está preocupado porque los hijos de Samuel, ¿verdad?, no eran tan íntegros como era Samuel, así que empiezan a pedir rey, y al principio Samuel se indigna, se molesta, o sea, porque dicen, pero si es Dios el que lo está dirigiendo, ¿para qué quieren un rey, verdad? Como los otros pueblos. Claro, ellos veían a los otros pueblos como gente que lo estaba invadiendo, su territorio estaba siendo achicado por culpa de esos pueblos que tenían rey. Por lo tanto, quizás esa mentalidad, que recuerden que son mentalidades que van cambiando, porque no son la misma gente que salió de Egipto, no son la misma gente que entró con Josué, no son la misma gente que quizás participaron con diferentes jueces, son gente que fueron, ¿verdad? Generaciones que fueron pasando. Esas generaciones en ese momento lo que pensaba, pero si los reyes nos están invadiendo con su, ¿verdad?, con sus respectivos reinos, están achicando nuestro territorio, pues no debe ser tan malo tener rey, así que nosotros también queremos un rey. Y Samuel ante esto se indigna, se molesta, porque hasta ese momento era Dios el que los dirigía directamente a través del juez o del profeta específico. Él se molesta en gran manera y Dios le tiene que calmar. Le dice, mira, cógelo con calma, no te me agites, cógelo suave, cógelo easy, porque el problema no es contigo, o sea, el problema es conmigo. O sea, a quien ellos están rechazando no es a ti como profeta, no es a ti como juez, no es a ti como líder. Al que me están rechazando es a mí como Dios, que te utilizo a ti como instrumento para dirigirlos a ellos. Así que déjalo, ellos quieren rey, vamos a darle rey, no hay problema con eso. Pero claro, le haces unas salvedades, y esas salvedades que Dios le hace a través del profeta son importantes porque dicen mucho del concepto político que tenía hasta ese momento, ¿verdad? El concepto administrativo que tenía hasta ese momento el pueblo de Israel. Lo primero es que no había un rey, por lo tanto, al no haber un rey, no habían palacios, al no haber palacio, no había una corte real, no había un ejército, porque cuando había un conflicto las diferentes tribus se unían, si era necesario, si no, uno o dos tribus luchaban, y cada tribu, esos soldados que luchaban, escúcheme bien, no eran soldados profesionales, eran parte, ¿verdad? Eran los mismos padres de familia, los mismos hombres de las diferentes tribus que escogían ¿verdad?, sus almas y se iban a defender, pero cuando terminaba la batalla ellos regresaban a sus respectivos pueblos a seguir sembrando, a criar ganado, y simplemente ellos no cobraban por eso. Así que no había rey, no había palacio, no había corte real, no había tampoco un templo construido, no había un ejército, no había que comprar armas o construir armas para ese ejército. Por lo tanto, ellos no tenían ningún tipo de gasto. Por lo tanto, todo lo que ellos producían les pertenecía a las mismas tribus, a las respectivas familias que eran de esas respectivas tribus, y ellos simplemente lo que tenían que sacar era la ofrenda a Jehová, ¿verdad? Que se hacía en cada aldea o en cada pueblo específico, en cada una de las tribus había unos lugares para uno, ¿verdad?, ofrendarle a Jehová, pero no había, ¿verdad?, que arrancar un pedazo de mi cosecha para entonces darle al rey, nada al respecto. Era un concepto muy, pero muy novedoso y muy importante, ¿verdad? Porque era un concepto en donde el pueblo no se sentía oprimido por un líder o por un grupo de líderes económicamente.
Claro, esto viene del concepto de que ellos salen de Egipto, en donde han sido prácticamente humillados y explotados por los egipcios, por Faraón. Así que Jehová le dice, mira, cuando Jehová le dice no tendrán dioses ajenos, no solamente desde el aspecto espiritual, ¿verdad? De un dios o un ídolo, sino que para efectos de los egipcios el Faraón era Dios. Para los egipcios el Faraón era Dios. Por lo tanto, cuando le decían no tendrán dioses ajenos, es que no tendrán tampoco reyes, que para muchos de esas culturas el rey era el Dios prácticamente. Así que ellos vivían tranquilamente, económicamente vivían bien de lo que producían, y cuando había conflictos se unían para luchar con la gente que venía. Les explico todo esto porque entonces Dios en ese momento, cuando el pueblo pide rey a través de su profeta de Samuel, él le explica, mira, ok, quieren rey, van a tener rey, pero ahora van a tener que, mira, darle sus hijas, van a tener que sacar parte de lo que ustedes producen para poder mantener, y en pocas palabras lo que dice, ustedes quieren rey, van a tenerlo, pero tarde o temprano, al principio es muy bonito, pero al final van a ser explotados por ese mismo sistema que ustedes están pidiendo, ¿ok? Así que le explica todo eso, y luego de todo esto se le concede, ¿verdad? Y ahí que se levanta de la tribu de Benjamín a Saúl como ese rey que se levanta en ese momento. De la historia de Saúl, bueno, usted busca en Samuel, en el libro de Samuel, y va a encontrar muchas cosas, pero yo quisiera concentrarme en los errores que cometió Samuel y que le costaron la corona, le costaron el reino a Saúl. Perdón, dije Samuel, a Saúl le costó. Lo primero es que en un momento dado él tenía que entrar en batalla, y cuando se iba a entrar en batalla era el profeta, en este caso Samuel, era el que era encargado de ir a ofrendar a Dios antes de entrar a batalla, para dedicarse cada uno de los soldados a Dios antes de entrar en batalla. En un momento dado había una batalla muy importante, y Samuel, el profeta, no llegaba, y Saúl se desespera. Eso ocurrió en Gilgal, y lo que hizo fue que él mismo hizo la ofrenda a Dios, y no estaba acabando de dar la ofrenda y llegó Samuel, usted imagínese, y se formó. Entonces ya ahí Samuel le habla a nombre de Dios a Saúl y le dice, mira, estuvo mal lo que hiciste, esto te va a costar, porque entonces Dios va a cortar su pacto contigo porque tú rompiste el acuerdo que había con Dios de cómo se tenían que hacer las cosas. Ese fue su primer error. Y su segundo error es que en un momento él ataca a la zona de Amelec, que es lo que está al sur de Filistea. Ahorita solo marqué en el mapa. Y mientras cuando va a atacar ese reino, las instrucciones que se le da es que tiene que acabar con todo, con el rey, con todo, no puede dejar nada. Aparentemente era un pueblo que estaba influenciando muy fuertemente a Israel, así que le pide que acabe prácticamente con ese pueblo. Y cuando Saúl llega con su ejército, primeramente no mata al rey, le perdona la vida. Lo segundo es que cuando ve el ganado y las ovejas y los carneros y todo eso, pues esto está muy bueno para matarlo, así que lo cogió, se lo llevaron. Y cuando Samuel se entera, ¿verdad? Que Dios se lo revela, le habla y le dice, mira, tú eres desechado, prácticamente, ¿verdad? Eres desechado, ya no tienes el respaldo de Dios, de aquí en adelante tú sigues, porque vas a seguir como rey por ahora, pero sabes que ya perdiste el respaldo de Dios, y tus hijos no van a heredar esta corona, porque tú has desobedecido lo que Dios te ha dicho. Esto es importante por dos razones, estos dos errores que cometió Saúl, porque primero, muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo que le toca a Dios, y eso lo vimos también en los estudios pasados. Pasó con Abraham cuando quiso ayudarle la mano a Dios para que tener un hijo, al igual que Sara. Pasó también con Isaac, pasó también con Jacob. Y el ser humano en esencia sigue siendo el mismo, no cambia. Hay veces que queremos darle la mano a Dios porque entendemos que algo es lo correcto, algo es lo que tenemos que lograr, y como eso que se tiene que lograr no se logra, hay que darle la mano a Dios y tratar de nosotros hacerlo, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta, porque a fin de cuentas lo que vamos a hacer es bueno, no es malo, así que no está mal que le demos la mano a Dios. Dios no necesita que le demos la mano. Dios lo que necesita es que lo obedezcamos. Y muchas veces hay cosas que, aunque son buenas que lleguen a nuestra vida, no es el momento que lleguen, porque quizás la parte difícil que estamos pasando es un proceso de aprendizaje que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros pasemos. Así que muchas veces tenemos que cogerlo con calma, y aunque pensemos que tenemos en nuestras manos, ¿verdad?, las herramientas para lograr hacer aquello que Dios quiere que se haga, pero que se está tardando un poco, tenemos que tener mucho cuidado en no ajorar las cosas
y por nosotros desesperadamente querer ayudarle a Dios, terminamos cometiendo un error que lo que cuesta es, ¿verdad?, mucho dolor y mucho sufrimiento. Así que Dios no necesita que lo entendamos mucho, Dios necesita que lo obedezcamos. Y lamentablemente todos, me incluyo, muchas veces en nuestro afán a veces o nuestras buenas intenciones o en nuestros defectos, ¿verdad?, y nuestras tentaciones, muchas veces no hacemos lo que realmente Dios quiere que hagamos. Así que importante aprender eso. Le costó el reino a Saúl, y más que el reino le costó su vida. Más adelante lo vamos a ver. Así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Continuamos en esta hora. En el mismo reinado de Saúl, ¿verdad?, que es el que estamos hablando. Ahí, ¿verdad?, aunque ahí entra la persona de David, y es importante siempre entender que cuando entra la persona de David en esta historia, Saúl sigue siendo rey. ¿Okay? En un momento dado, David, que era del área de Belén, déjeme marcarle por aquí para que usted pueda, vean, me fui para allá, aquí no es, aquí. ¿Okay? Si usted ve este flecha que le voy a poner aquí, esto es Belén. David era de esa zona, que es cerquita. Si usted se fija por aquí está Jerusalén cerquita, ¿ok? Que como dije, todavía no tiene mucha importancia, ¿verdad?, para efectos del pueblo de Israel. Belén es de esa zona. ¿Por qué le estoy marcando ahí de dónde era Belén? Es importante porque, como le dije ahorita, este mapa que le puse ahora es un mapa que deja ver un poco el área topográfica. No sé que también usted lo ve en su pantalla, pero si usted se fija, toda esta zona que está aquí son montañas. Aquí se ve más, porque el mapa de ahorita era muy pequeño. Todas esas zonas son montañas. Y por el mismo medio, ¿verdad?, la cima de esa montaña corre por toda esta zona que está aquí. Hasta acá. ¿Ok? Y prácticamente en esa parte alta de esa cordillera de montaña está Jerusalén, que usted lo puede ver ahí, que está por aquí. Y está por aquí Belén. Y más abajito está Hebrón, que es bien importante que usted lo vaya viendo, porque más adelante vamos a estar hablando de Hebrón. Tanto Jerusalén como Belén, y especialmente Hebrón, que ahorita lo vamos a tocar bastante, es importante que usted recuerde. Así que de esa zona de Belén, allí Samuel va por mandato del Señor y allí unge. Usted conoce muy bien la historia, ¿verdad? Habla con Isaí, que es el papá de David. Él trae a todos sus hijos uno detrás de otro. Hay uno que viene que es altísimo, parece un modelo, y Samuel dice: ¿qué? Oígate, este tiene que ser, con ese porte, con esa pinta, este es el que tiene que ser. Pero él le dice: no, ese no es, tranquilo, que ese no es. Porque, ¿verdad?, nosotros a veces nos dejamos ir por la vista, pero Dios lo que mira realmente es el corazón. Así que David es ungido por Samuel luego de que vio a todos los hermanos, los 8 hermanos que él tenía, mayores que él, y al final llega él y entonces él es ungido. Posteriormente, luego de eso, la historia que usted conoce, todavía David no es rey, pero entonces se enfrenta al gigante Goliat, ¿verdad?, porque todo el mundo, hasta Saúl, le tenía miedo. David, ¿verdad?, le mete mano al gigante y acaba con él y le da ánimo a ese pueblo. De ahí en adelante la imagen de David comenzó a subir. Saúl seguía siendo rey, pero la imagen de David comienza a crecer en todo Israel. Gracias a eso, ¿verdad?, Saúl, que era el rey, le da una de sus hijas, le da a Milca como esposa, y se hace muy amigo de Jonatán, uno de los hijos de Saúl. Una amistad hermosa, maravillosa, que muchas veces, ¿verdad?, se quiere interpretar de otra manera, pero eran muy buenos amigos. La cosa es que con todo esto, que el pueblo empieza a admirar a David por sus logros, porque acabó con el gigante, se hace bien amigo de Jonatán, que es el hijo de Saúl, se casa con la hija del rey, que es Milca. La cosa es que todo esto empieza a darle una imagen grande a David, y Saúl comienza a tener envidia, a tener, ¿verdad?, celos de David, al punto que llega el momento que quiere matarlo, quiere acabar con él. Y ante eso, entonces, que prácticamente eso es la antesala, cuando sucede eso es prácticamente la antesala de comenzar el reinado entonces de David, ¿ok? Porque cuando sucede esto, que Saúl tiene celos, David tiene que irse, huir, ¿verdad?, prácticamente de Jerusalén, que era de Jerusalén, no, de la zona en donde estaba Saúl, que todavía, como dije, no era Jerusalén no tiene que ver nada todavía. En la zona donde estaba Saúl, que era dentro de la tribu de Benjamín, él tiene que huir, tiene que irse, y lo que hace David es que forma un pequeño ejército. Y con ese pequeño ejército es bien interesante, porque al principio una de las cosas que hace es defender al mismo pueblo de los ataques de los filisteos.
era luchando contra los filisteos. Pero es bien interesante porque prácticamente ya al final, ya cuando el reinado de Saúl va a culminar, porque lo matan, David en ese momento de luchar con los filisteos se va a vivir a la zona de los filisteos y se hace amigo de los filisteos, al punto que los filisteos lo utilizan a él como parte de su ejército y a los hombres de él, hasta que llega el momento que hay una batalla que tienen que enfrentarse a Saúl. Y entonces los reyes de los filisteos le dicen, no, para esta batalla no puede ir David porque David es de ellos. Entonces va y nos traiciona y no se lo llevan. La cosa es que posteriormente, luego de esta batalla y todo esto, Saúl muere. Y ahí, justo con Saúl, muere su hijo Jonatán, que era muy amigo de David. Y una vez que entonces muere tanto Saúl como Jonatán, entonces que nombrado, entonces escúcheme bien, entonces es que es nombrado David como rey. Pero escúcheme bien, es nombrado como rey, pero no rey de todo Israel. Primeramente es nombrado rey, pero solamente de la zona de Judá. ¿Okay? Algo parecido con lo que pasó con Abimelech, ¿se acuerda que hablamos que fue el rey que hablamos anteriormente? Que solamente era la zona de Manasés y quizás algunas zonas más. Pero en este caso él lo nombran rey de Judá. ¿Por qué? Porque las otras tribus no están de acuerdo porque Saúl tenía otro hijo llamado Isboset. Y es a Isboset a quien nombran como rey. ¿Ok? Las otras 10 tribus, solamente las tribus de Judá y la de Benjamín son las que reconocen a David como rey, especialmente a Judá. Benjamín no tanto, más bien como Judá es la que reconoce a David como rey y lo hacen rey en Hebrón. ¿Se acuerda que lo marcamos en el mapa ahorita? Estaba por aquí, déjeme marcárselo para que usted se acuerde. Por aquí, Hebrón estaba por esta zona de acá. Miren de aquí, no está la flechita. Ahí está Hebrón. Ahí es que lo nombran rey. Y él está, luego que lo nombran rey allí en Hebrón, solamente la tribu de Judá, entonces comienza una lucha, una batalla, y hay 7 años de guerra contra las tribus que ha nombrado el rey, ¿verdad? Que nombran rey a Isboset. Así que ya, aunque siempre recordamos la división de reino entre el norte y el sur, ya que hay una división de reino y bastante parecida a la posterior, ¿verdad? Porque prácticamente lo que está apoyando a David en ese momento es la tribu de Judá, que es prácticamente el sur. La tribu de Judá es prácticamente el sur y son las otras tribus las que apoyan a Isboset como hijo de Saúl. Así que están 7 años en guerra con 2 reyes diferentes. Y posteriormente, entonces, déjeme hacer un alto aquí, ¿verdad? Para continuar con la historia. Esto lo puse aquí a propósito, este slide que usted tiene ahí, porque antes de seguir hablando de lo que pasó con este rey, que era hijo de Saúl, puse los hijos, porque es importante más adelante cuando hablemos lo que pasó con el reinado de David. Estos son los hijos, mientras él estuvo como rey, solamente reconocido por Judá, allí en Hebrón, que era el centro para él de su reinado, en Hebrón, a él le nacieron estos 6 hijos. Le nació Amnón, ¿verdad? Que fue hijo de una mujer llamada Ahinoam, que era una jezreelita. Le nació Keilab, que era hijo de Abigail. Kiliab, que era hijo de Abigail. Es importante, ¿verdad? Porque usted se acordará en un momento dado cuando David estaba, ¿verdad?, huyendo de Saúl y estaba con sus hombres, con el pequeño ejército que había formado. Hubo un momento dado que él mandó donde un hombre llamado Nabal, en el área de Carmel, mandó a unos hombres a buscar alimento, a buscar provisiones donde Nabal le dijo: no, yo no tengo nada que ver contigo, yo no sé ni quién es David, dice de eso, yo no tengo que servirle nada. Así que en ese momento, cuando David le da la noticia que ese hombre no quiere ayudarlo, luego que le había ayudado a la gente de él, se molestó y iba para donde Nabal a matarlo, y en el camino la mujer de Nabal, llamada Abigail, se entera y coge un montón de provisiones y se encuentra en el camino con David y le pide disculpas y mira, es que mi esposo es un cabeciduro, por aquí tiene todo esto. Entonces David se conmovió, ¿verdad?, con la acción de esta mujer y no hizo nada, ¿verdad? No pasó nada. Pero posteriormente Nabal muere como quiera y David toma a Abigail como una de sus esposas. Ya él tenía a Milca como esposa, así que toma a Abigail también como esposa, y de Abigail que tiene entonces a Kileab, que es el hijo de ella. También tiene a Absalón, que es hijo de Maca. Maca era hija de un rey, el rey de Jesús,
También ese nombre Absalón es importante porque más adelante hay unos pequeños problemas con él. Y aquí, ¿se acuerda que yo dije que había una forma como David aprendió cómo bregar, ¿verdad?, con las diferentes situaciones que había con los reinos vecinos? El caso de esta zona de Jesús, que tenía este rey llamado Talmai, él se casó con su hija y hizo eso varias veces con algunas otras hijas de otros reyes para tratar de establecer unos lazos que aunque posteriormente él no estuviese o no estuviese el otro rey con quien hizo el trato, hubiese unos lazos, porque entonces estaban ambas familias en ambos reinos y tratar de mantener la paz. Era una estrategia que también utilizó David en algunos momentos. Y también tuvo otro hijo llamado Adonías, y otro hijo llamado Cefatías, y otro hijo llamado Itrem. Okay, todos esos hijos. Yo quiero que de todos esos nombres usted más o menos se acuerde de esto que voy a decirle: de Amnón, de Absalón y de Adonías, porque ahí mismo vamos a hablar de ellos, ¿okay?, en esta historia de este reino. Esos tres, Amnón, Absalón y Adonías, yo creo que usted se acuerde de ellos, ¿ok? Importante. Y recuerde que este que está aquí, Absalón, tiene una hermana que no se menciona, cosas raras, no menciona a las mujeres, llamada Tamar. Y ahí mismo, recuerde ese nombre, Tamar, hermana de Absalón, que más adelante va a saber por qué le estoy diciendo que se recuerde de él. Seguimos entonces con la historia que estábamos ahorita, ¿ok? Lo importante es que entonces más adelante, como dije, este rey que estaba reinando paralelamente con David, que lo habían nombrado las otras tribus, que era hijo de Saúl, Isboset, a fin de cuentas muere, es asesinado. De hecho, los que lo matan después van a darle la noticia a David, muerto de la risa: no, lo matamos, ¿verdad?, a tu enemigo. Y David, como aún así él tenía gran aprecio por Saúl, de hecho le perdonó la vida varias ocasiones por eso, lo que hizo fue que mató a los que mataron a este hombre, porque seguía apreciando, ¿verdad?, a la familia de Saúl. Así que Isboset muere, y ya a los 30 años ya de edad, entonces David es nombrado rey de todo Israel. Ahí sí, ahí es nombrado rey de todo Israel, ya se unifica el reino nuevamente, y entonces ya es rey de todo Israel. Entonces, en ese momento, cuando él se hace rey, recuerde que él estaba reinando en Hebrón. En ese momento, cuando él se nombra rey, ¿verdad?, que es nombrado rey por las otras tribus, entonces él ataca una ciudad llamada Sión, que es Jerusalén. Ataca esa ciudad, que es una ciudad que no estaba en poder de los israelitas. Había pasado todos estos años de los jueces, todas estas situaciones, y esa ciudad seguía en manos de otro pueblo diferente. Así que ataca la fortaleza de Sión, entiéndase, de Jerusalén. Y entonces coge a Jerusalén y la convierte en un centro político, ¿verdad?, y religioso. No solamente en la capital, es el centro político y religioso. Lo que significa es que él comienza a reinar. Ahí es que hace su palacio, y él comienza a reinar desde Jerusalén. Así que todo el mundo, cuando tiene que resolver los asuntos políticos del reino, tienen que ir a Jerusalén. Y no solamente eso, también lo convierte en un centro religioso, donde en un momento dado se manda, ¿verdad?, a romper todos los otros altares que hay en el reino, para que todo el mundo tenga que ir a Jerusalén a llevar sus holocaustos o a hacer sus sacrificios a Jerusalén. Claro, esto es una estrategia muy importante. De hecho, Roma la hace posteriormente, para el tiempo de Jesús también lo hace. Y es que los imperios muchas veces, para tratar de mantener la unidad del imperio, tratan de unificar no solamente el aspecto político, sino también el aspecto religioso, ¿verdad? Porque cuando usted tiene ese control religioso, la gente también le rinde cierta fidelidad, ¿verdad?, por esa cuestión religiosa. Así que David muy hábilmente crea o hace a Jerusalén no solamente el centro político, sino también el centro religioso. Todo el mundo entonces tenía que ir a Jerusalén en ese momento, y él ahí mantiene un control más firme, ¿verdad?, de ese imperio que está formando, ¿ok? Y de ahí en adelante David comienza un periodo entonces de guerra contra los reinos que estaban entonces tratando de atacar. Recuerde que Saúl lo que hizo fue mantener ese reino que tenían, pero no pudo expandirse. David sí comienza a unificarlo. Tenía un centro político donde ahí está el palacio, donde ahí estaba entonces el centro de adoración. Del templo no está todavía, pero era el centro de adoración. Ahí comienza él a tomar fuerza en el pueblo que lo respalda, y entonces comienza a expandirse. Si ustedes se fijan en este mismo por aquí, en este mismo mapa que está acá, toda esta zona que usted ve, lo que está en gris, eso era el reino en el tiempo de Saúl. Pasa todo esto, y cuando llega David, ¿verdad?, que toma control de todo, mire todo lo que se expande el reino. Se expandió completamente, volvió a darle, ¿verdad?, esa gloria a Israel,
que desde el tiempo que Josué había conquistado, habían tomado control todas las tribus, se había perdido. David vuelve a darle esa gloria nuevamente, ¿verdad?, a Israel como pueblo. Y en ese aspecto el pueblo, pues imagínense, empezó entonces a obedecer todo lo que él decía y a respetarlo en gran manera. Seguimos adelante. Vamos por acá. Ok. Claro, luego de que él va de reino y todo esto, ¿verdad? Llegan los problemas. David entonces, como ya el reino se había expandido, tenía un ejército fuerte, ya era un ejército que prácticamente, ¿verdad?, era un ejército profesional. Okay. El pueblo tenía que sostener, ¿verdad?, mantener, pagarle a ese ejército. Tiene un control tan fuerte de todo el imperio que era el expandido, que entonces empieza a quedarse en el palacio mientras el ejército está peleando. Y ahí viene la famosa historia que usted conoce, que es la historia, ¿verdad?, con Betsabé, donde él se envuelve, ve a esta mujer a distancia, se enamora, la manda a buscar, tiene relaciones con ella queda encinta, se entera obviamente que tiene un esposo, que el esposo es general de su ejército, soldado en su ejército, trata de mandarla a ella para tapar su pecado, no logra hacerlo, así que a fin de cuentas lo que hace que provoca que el esposo de Betsabé, ¿verdad?, sea puesto en batalla, en la batalla más feroz para que muere, así muere, y él tapar, ¿verdad?, que esta mujer estaba embarazada y era de él, porque como el esposo no estaba con ella, no quería estar con ella, acostarse porque estaba en batalla, obviamente pues no tenía forma de taparlo, así que cuando pasa todo eso, coge entonces a Betsabé como mujer, ya está embarazada y él piensa que ya todo está tapado, nadie se va a enterar, pero entonces ahí viene un profeta en ese momento llamado Natán, interviene y le revela, ¿verdad?, de una forma muy interesante la situación, que el mismo David, él mismo se condena a él mismo. Y la cosa que, para resumir todo esto, al final, ese hijo que tiene, primer hijo que tiene con Betsabé, una vez que nace prácticamente queda enfermo y sigue para atrás, hasta que fallece, a fin de cuentas. Así que ese hijo muere. Todo eso es una historia que estoy tratando de resumir, ¿verdad?, porque es larguísima, pero así ese primer hijo que él tiene con Betsabé lo pierde, muere como consecuencia, ¿verdad?, de su propio pecado. Y haciendo otro alto, hice un alto ahorita para hablar de los hijos, que ya que estamos hablando de Salomón, de los hijos que él tuvo en Hebrón. Recuerda que mencionamos a todos aquellos. Hay otros hijos que él tuvo. David, ¿verdad?, era muy buen guerrero. Parece que era bastante buen rey, tenía control de su gobierno, pero también parece que le gustaba ser padre, porque aquí, ¿verdad?, si usted se fija, aquí hay 11 hijos más que tuvo, además de los 6 que contamos ahorita, así que estamos ya de 17 hijos, y no estamos hablando de las mujeres. Recuerden que nos mencionamos una llamada Tamar, que ya mismo vamos a hablar de ella. Tiene todos estos hijos, que no los voy a mencionar, usted los está viendo, pero dentro de estos hijos que están usted viendo en pantalla ahora mismo está Salomón. Es interesante porque si usted se fija, el hijo que está antes de Salomón, en la Biblia dice que se llama Natán. La Biblia no especifica. Cuando usted busca la historia del hijo que murió con Betsabé, que es la que acabamos de contar ahora, él dice que, ¿verdad?, oró y estaba en penitencia y llorando, ¿verdad?, por ese hijo para que se salvara. El hijo al fin de cuentas muere. Pero si usted se fija en toda la historia, no mencionan el nombre de este hijo, no lo mencionan. Y es interesante porque en este listado que se da en un momento dado dentro de este libro, se menciona el nombre de Natán como el nombre del hijo que fue antes de Salomón. Y es interesante porque, aunque no menciona el nombre, a veces, ¿verdad?, uno especula un poco, pero Natán fue el que puso, ¿verdad?, a David al descubierto ante la situación, ¿verdad?, de este hijo que iban a nacer, que realmente lo había tenido con esta mujer que estaba todavía casada con otro hombre, y de casualidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, por expresarlo, también se llama Natán este hijo. Así que es posible que simplemente hayan puesto ese nombre, ¿verdad?, posteriormente, para identificarlo, porque como no estaba escrito, quizás en algún momento dado en la edición que se siguió haciendo con los años en la misma Biblia, quizás utilizaban este nombre, y eso es especulación mía, pero me resulta interesante que es el nombre Natán y precisamente el mismo nombre del profeta, quizás para identificar la situación más que para identificar al niño en ese momento. Seguimos adelante en el reinado de David, ¿verdad? Y es interesante porque más adelante hay una historia sobre se habla de Amón. Recuerda que era uno de los hijos que hablamos, era el hijo mayor de David. Este hijo mayor de David, que fue de los que estuvo en Hebrón, ¿okay?, de los primeros que tuvo, de los primeros 6 que tuvo allá en Hebrón. Este hijo mayor llamado Amnón se enamora
de su media hermana Tamar. Y digo su media hermana porque ambos, tanto Tamar como Amnón, eran hijos, ¿verdad?, de David, pero de madres diferentes, ¿ok? Él se enamora de ella y tanto está, ¿verdad?, te engaña a David para que la mande a ella que lo cuide, porque supuestamente estaba enfermo. La cosa es que a fin de cuentas lo obliga a tener relaciones y prácticamente, en otras palabras, la viola, en otras palabras. Es interesante porque en un momento dado Tamar le dice a Amnón, le dice, mira, no hagas esto, no me deshonres. Si tanto interés tienes en estar conmigo, habla con el rey, o sea, con David, habla con el rey, que el rey no te va a negar en entregarme a ti. Y es interesante porque ellos son medios hermanos. Esto, al leer esto, uno se da cuenta que quizás en ese momento, aunque para nosotros es chocante, no era muy chocante para ellos como cultura, porque ella misma está diciendo que posiblemente David iba a acceder, ¿verdad?, porque era su hijo, para que tuviese, le entregase a ella misma, a Amnón. Así que es interesante, ¿verdad?, como siendo medios hermanos dentro de esa cultura, aparentemente sí era, ¿verdad?, quizás no era muy bien visto, pero sí era aceptado, porque hasta ella acepta que David podría dejar que ellos estuviesen juntos, ¿verdad?, se casaron. Pero la cosa es que Amnón no hace caso, como quiera la viola, y después lo interesante no solamente que la viola, es que después la desprecia. Después, yo me imagino que le entra ese sentido de culpa de lo que había hecho y la desprecia, ¿ok? Y en todo esto comienza, ¿verdad?, esa lucha. Y lo interesante es que Tamar era así media hermana de Amnón, pero Tamar era hermana completamente de Absalón. ¿Okay? Absalón era hijo y Tamar eran hijos de padre y madre, de David y de la misma mamá, ¿verdad? Ambos eran hermanos. Y Absalón, que era hermano, ¿verdad?, tanto de padre y madre de Tamar, al enterarse de todo esto se molesta en gran manera. Y luego de muchas cosas, no fue inmediatamente, fueron casi 2 años después, que siguió dándole cabeza y planificando cómo iba a hacerlo, pero a fin de cuentas mata a su hermano Amnón. Y después que lo mata, él tiene que salir huyendo de Jerusalén. Ya ahí sí están en Jerusalén, porque David toma Jerusalén como centro político y religioso. Él tiene que salir, huye de Jerusalén y se va y se refugia a donde su abuelo. Y su abuelo era el rey Amiud, ¿verdad?, que era su abuelo, que era el papá de su mamá, que era una princesa con el cual David se había casado. Así que huye. Posteriormente hay un hombre llamado Joab, que es un general del ejército de David, aparentemente tenía muy buena relación con David, va y habla con Absalón y lo convence, ¿verdad?, para que él regrese y lo trae nuevamente a Jerusalén. Pero pasó todo ese revolú, ¿verdad?, con la cuestión de su hermana y la muerte de su medio hermano, que es una tragedia en medio de una familia. Como tantas tragedias hemos estado mencionando a lo largo de todos estos estudios en medio de las familias, ¿ok? Seguimos. Posteriormente Absalón, una vez que, ¿verdad?, venga su hermana, mata a su medio hermano, se va con su abuelo allá, que era rey en otro lugar. Joab viene y lo trae nuevamente de regreso a Jerusalén, vuelve acá, tiene un montón de cosas, sigue teniendo conflictos con su papá, muchos conflictos con su papá, y al fin de cuentas se revela no como hijo, se revela para quitarle el reino a David, al punto que David tiene que huir de Jerusalén. Claro, si usted lee con calma, no era tanto por el poderío de Absalón, es que David aparentemente como que no encontraba cómo pelear, ¿verdad?, contra su propio hijo, así que opta por huir, y es Joab el que sigue intercediendo con David hasta que a fin de cuentas logran, ¿verdad?, regresar nuevamente, y en una batalla, ¿verdad?, que tiene el ejército de David contra el ejército de Absalón, Joab, el general del ejército de David, mata entonces a Absalón. Así que muere entonces en este caso el cuarto hijo de Absalón que había tenido allá en Hebrón. Y entonces, una vez sucede esto, David regresa nuevamente a Jerusalén. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, David comienza a unificar nuevamente, ¿verdad?, el reino, porque hay otra rebelión que se levanta de un hombre llamado de Seba, que es la tribu de Benjamín, una zona llamada Seba, que es de la tribu de Benjamín. Hay una rebelión y David tiene que luchar contra la rebelión y logra mantener unida al reino después de esta rebelión. Es interesante porque también aparece en este libro
que más adelante, recuerde que David comenzó esa gloria suya, ¿verdad? Frente al pueblo, cuando él mató a Goliat. Una vez que él mata a Goliat, ahí que comenzó todo el mundo a poner su mirada en él. Ya no era ese muchachito, ¿verdad? Que va a poder hacer contra un gigante un hombre tan grande, sino que se convierte en ese hombre que venció al gigante. Y una vez que él está ya como rey ahora, luego de que termina con la rebelión de Seba, está en batalla nuevamente con su ejército, y hay un gigante filisteo que casi mata a David, casi lo mata, y sus hombres intervienen y logran salvarlo para que no lo mate. Y lo que sus hombres le dicen: mira, tú no puedes salir. Ya David aparentemente estaba bastante mayor, y le dicen: mira, tú no puedes seguir saliendo a batallar con nosotros porque te van a matar, y esto nos va a costar el reino, porque entonces el reino va a quedar, ¿verdad?, sin un líder. Así que tú quédate en el templo, nosotros nos encargamos de batallar. Así que esa es prácticamente la última batalla que tiene fuera, ¿verdad?, contra otro ejército David. Y es interesante porque su reconocimiento comenzó con un gigante en batalla, hablando en batalla, y su última, ¿verdad?, batalla fue contra un gigante también. Y eso me pareció muy interesante. Ok, estando ya David anciano, bastante viejo ya, y ya sin fuerzas, prácticamente en la cama, uno de sus hijos, Adonías, recuerde que había tres nombres que quería que se acordara: de Amnón, de Absalón, que ya hablamos de ellos, uno murió y el otro también tuvo que morir. El otro hijo, Adonías, que era el cuarto hijo, pero ya prácticamente era uno de los mayores, porque los otros habían muerto, se proclama rey. Porque miren, voy a explicarle lo que pasa. David está en la cama prácticamente, y entonces ya prácticamente no tiene mucha fuerza, y Adonías lo que dice es, parece que se pone de acuerdo con los sacerdotes y con los generales del ejército, y él mismo se autoproclama rey, y están celebrando: fíjate, usted es el rey, todos los de la corte y los del ejército, viva Adonías, que es nuestro rey ahora. Pero ¿qué pasa? El profeta Natán, que aunque le dio duro a David, ¿verdad?, cuando pasó de Betsabé, aparentemente tenía una muy buena relación con él, fue a la habitación de David a hablar con él y dice: mira, tú nombraste a tu hijo Adonías como rey. Y mejor que David se quedó así: pero ¿por qué me dices eso? Y Natán comienza a explicarle: mira, lo que pasa es que está pasando esto, se ha proclamado rey, ya todos los generales y los sacerdotes, todo el mundo están celebrando con él, y yo lo que quiero saber, ¿verdad?, porque tú no me has dicho nada a mí, si eso es cierto, ¿verdad?, si tú lo nombraste. Y dice: no, y manda a buscar a Betsabé, y habla con Betsabé, ¿verdad?, le explica que Salomón, ¿verdad?, porque Dios se lo había revelado, Salomón era el que iba a ser el próximo rey, no iba a ser a Adonías. Así que manda a buscar, ¿verdad?, a otros sacerdotes, lo ungen, que es el acto oficial. Una vez que es ungido, lo presentan como rey, y cuando Adonías se entera de eso, se asusta. Dice, pero viene aquí y dice: mira, tu hermano acaba de ser ungido, tu papá lo mandó a ungir y es rey ahora. Y él se asustó, fue y se metió allá en el altar donde estaba, se agarró de las figuras allí, y él no quería ni moverse hasta que su hermano lo mandó a buscar. Y nada, no lo mató ni nada, pero le dijo: pórtate bien, ¿verdad?, por si acaso. Pero nada, reconoció que su hermano entonces era el rey. Una vez que pasa todo esto, David se sienta con Salomón y le explica, menos que le habla de sus experiencias, de cómo fue su vida como rey, y lo aconseja, ¿verdad?, para que comience con el pie derecho como rey. Y luego de esto David muere, luego de estar prácticamente 40 años como rey, 7 que estuvo en Hebrón como rey allá solamente de la tribu de Judá, y los 33 que estuvo de todo Israel, 40 años como rey, toda una vida como rey. ¿Ok? Y posterior a esto viene entonces el reinado de Salomón, que es su hijo, que estamos hablando ahora mismo, que acaba de ser ungido como rey. ¿Ok? Salomón comenzó su reinado casándose con la hija de Faraón de Egipto. Yo imagino tratando de buscar esa manera, ¿verdad?, de mantener paz con los otros pueblos que estaban alrededor. Y comienza a construir, ¿verdad?, no solamente un palacio para él, sino también comienza a construirle casa a Jehová. Y comienza también a construir los muros de Jerusalén para convertirla en una ciudad fortificada, realmente fuerte. Pero lo interesante de Salomón es que, y yo sé que usted sabe esto, ¿verdad?, siempre se habla de esto, cuando Dios, ¿verdad?, le habla, él lo que le pide es sabiduría. Allá estando Salomón en Gabaón, llevando, ¿verdad?, el sacrificio,
Esto está ya en el capítulo 3, del versículo del 1 al 5. En sueños Dios le habla y le dice que le va a conceder esa sabiduría que ha pedido y que le va a conceder aún mucho más por haber pedido sabiduría en lugar de cosas materiales. Y con él el reino comienza a prosperar. Mira lo interesante de todo esto, y en el mapa aquí usted lo puede ver bien claro. Recuerde que esta era la parte que tenía David, y ahora cuando llega Salomón tiene esa misma parte, pero tiene todo esto más también. O sea, el reino crece aún más y más y más. Yo creo que usted entienda algo. El reino creció y creció y creció, pero eso significa más ejército, más recursos, y eso en el 2020 y en el 1900 y en el 1700 y en el siglo 3 y en el siglo 1 y en los siglos antes de Cristo, todo recurso cuesta. Llámese dinero, llámese ganado, cuesta. Así que por lo tanto esa grandeza de Salomón le costaba al pueblo. Así que fueron muchas contribuciones, fueron muchas cosas que le costó al pueblo. Recuerden lo que le había dicho Samuel, ¿verdad? Cuando querían a Saúl como rey, que les iba a costar. Pues ya les estaba costando y ya le estaba ardiendo bastante, ¿ok? Así que el reino se extiende, sigue creciendo. Y entonces Salomón se encarga de terminar de construir el templo, ¿verdad? Que era lo que no pudo hacer David, le tocó a Salomón, ¿verdad? Dios no se lo concedió a su papá, pero le permitió que él construyera el templo. No solamente hizo el templo, fabricó todo el mobiliario que iba dentro del templo, trajo el arca para traerla al templo, que estaba en otro lugar guardada, y le hizo la dedicación al templo. Es bien interesante ese templo. Aquí yo tengo una figurita, ¿verdad? Una gráfica que le deja bien cómo es el área del templo, más o menos como se veía. Si usted se fija en esta zona de aquí, este es el lugar santísimo, ¿verdad? Que es donde estaba el arca del pacto y estaban los querubines y todo eso bien bonito, ¿verdad? Ahí obviamente está cortado, abierto para que usted pueda ver hacia adentro, por ahí había un velo para que no se viera nada. Usted tiene esta zona de acá, que entonces es el lugar santo en donde estaba el sacerdote, tenía ahí para quemar incienso y la mesa de la propiciación, ¿verdad? Donde se ponían ciertos utensilios, y afuera tenía, ¿verdad?, el altar para los sacrificios, y la parte de afuera, ¿verdad?, que era el patio donde estaba todos los que no podían entrar al lugar santo, y mucho menos al santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Además de todo eso, también tenía aquí una zona que eran la sala de los sacerdotes, donde los sacerdotes podían reunirse y hacer todas las cosas. Era una cosa majestuosa, una cosa increíble, pero obviamente costó mucho sacrificio y costó también mucho esfuerzo del pueblo, que al fin de cuentas fue el que tuvo que pagar todo eso, ¿verdad? Con su trabajo y su esfuerzo, ¿verdad? Con otras palabras, como ya en nuestro tiempo, con sus contribuciones para poder lograr todo eso. Seguimos adelante. La fama de Salomón creció tanto que, si usted se fija en esta gráfica que puse aquí, este mapa, que se ve la zona de Israel, que es bien pequeñita, este cantito que usted ve aquí, que tiene el cuadrito, eso es Israel, ¿verdad? El reino de Salomón. ¿Sí? Y si usted mira para acá, aquí era donde era Ur de los Caldeos, que de aquí fue que salió, ¿verdad? Abraham, subió hasta acá arriba, hasta Arán, y después bajó hasta acá, y después acá Egipto, ¿verdad? Así que esta es la zona que más o menos hemos estado cubriendo todos estos estudios. La fama de Salomón fue tanto que ya la área de Arabia, donde Seba, que es la parte de acá abajo, había otro reino, y la reina de Seba en un momento dado fue allá para ver si todo lo que se hablaba de Salomón en cuanto a su sabiduría y en cuanto a lo majestuoso de todo lo que había construido como imperio era cierto. Y cuando llegó allá se dio cuenta que sí. O sea, así que ya usted, para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de lo grandioso de este imperio que había construido Salomón. Seguimos adelante. Pero, como siempre pasa, ¿verdad?, Salomón empezó muy bien, haciendo un tremendo pacto con Dios, pero en el camino Salomón se olvidó del pacto con Dios. Comenzó a tener tantas mujeres de otros reinos, tratando de hacer alianzas, que comenzó a flaquear para complacer a esas mujeres que venían de otros reinos. Obviamente, al ser de otros reinos tenían otros dioses, así que para complacerla comenzó a construirle altares y templos a estas mujeres para que adoraran a sus propios dioses, para que quemaran incienso, y obviamente, pues, algo básico, sabemos eso, a Dios no le agrada ahora y no le agradaba antes. Así que rompe ese pacto que había hecho con Dios y pierde el respaldo que Dios le había dado, ¿ok?
Así que luego de todo esto, Salomón muere, luego de una vida tan majestuosa, tan maravillosa, al final muere, ¿verdad? Prácticamente perdiendo ese pacto que había hecho con Dios. Y luego de él morir, pues viene su hijo al poder, que ya estamos prácticamente terminando con esto, que es su hijo Roboam, que era hijo de Salomón, es el que sube al trono, y con este hijo Roboam es que prácticamente se divide el reino, ¿ok? Si usted se fija en estos dos mapas que tenemos aquí, todo esto lo puse a propósito, aunque es el mapa de cuando estaban las tribus, ¿verdad? De cómo era el reino con las tribus originalmente, y aquí en este otro mapa que está al lado es cómo se divide el reino. Todo esto que usted ve acá es el reino del sur, y esto que está al lado de acá es el reino del norte, se divide. ¿Por qué? Porque simplemente este hijo Roboam de Salomón, cuando llega, como dije al principio, todo ese imperio majestuoso que Salomón había levantado fue con las contribuciones del pueblo. Así que el pueblo estaba ya explotado, no aguantaba. Así que mandó a un delegado llamado Jeroboam, y este hombre fue a hablar con este hijo de Salomón, con Roboam, y le dijo: mira, quítanos el pie de encima. Si tú, ¿verdad?, nos alivias la carga un poquito, ¿verdad?, nosotros te vamos a servir como le servimos a tu padre, vamos a estar ahí contigo en todo momento. Pero danos un break, porque nos tienes demasiado, ¿verdad?, presionados con la carga que nos estás poniendo encima. Roboam pues buscó consejos de sus amigos, buscó también de los ancianos que estaban en la corte en ese momento. Uno le dijo una cosa, otro le dijo otra. Sus amigos fue lo que dijeron que fuera más fuerte. Fue el consejo que él decidió coger y fue más fuerte. El resultado de todo esto, el reino se dividió. ¿Ok? Se dividió prácticamente, ¿verdad? Y jamás volvió a ser lo que fue en ese tiempo de Salomón y de David. Prácticamente de ahí adelante es otra historia que continuaron más adelante, pero hasta aquí prácticamente podemos ver como un territorio que tenía un sistema de gobierno totalmente nuevo, donde no necesitaban ni de ejército ni de contribuciones a nivel de tribu, una cosa totalmente nueva para ese momento, innovadora. Se convierte posteriormente en un imperio que es el imperio más fuerte en toda la zona, y posteriormente termina dividido, como he explicado ahora, porque simplemente su rey no podía escuchar lo que el pueblo le estaba diciendo. Cualquier similitud, ¿verdad?, con los gobiernos actualmente sobre la faz de la tierra es pura coincidencia, ¿verdad?, donde a veces los gobernantes no escuchan lo que los pueblos están pidiendo. Así que prácticamente con eso culminamos y terminamos este estudio. Tenemos por aquí, y si no, ok, la pregunta que habíamos pasado está ahí en pantalla ahora mismo. Menciona los nombres de los reyes de Israel antes de la división del reino. Yo no sé si alguien, ¿verdad? Esa fue la pregunta que se hizo al principio. Menciona los nombres de los reyes de Israel antes de la división del reino. Yo me imagino que mucha gente contestaron. No sé, tenemos por aquí. A ver, por aquí. Hilda González dijo David, dijo Saúl, David, Salomón y Abimelech. ¿Los puso en este mismo orden? Así mismito. Pues, no. Hilda, pues si lo pusiste así, porque lo añadiste después, lo más seguro. Gracias, Hilda, por estar en contacto. Dios te bendiga. Entonces, Elba Díaz dice Saúl, David y Salomón y Roboam. No, Roboam no entra, Elvita, porque Roboam ya el reino dividido, ¿ok? Ya dividido, él fue que lo dividió precisamente. Y Laura Concepción dice Zacarías, Acab, Manasés y Oseas. No, esas son las tribus, ¿ok? La respuesta es Abimelech, Saúl. Recuerda a Abimelech, que fue rey por un corto tiempo, allá en el tiempo de los jueces, en el capítulo 9 hicimos referencia a Abimelech, Saúl, David y Salomón. Entonces si entra Roboam, pero Roboam es el que divide el reino para todos efectos, ¿verdad? Ya eres parte del reino dividido, no del reino unido, porque es el que hace la línea, que lo corta, ¿ok? Pero nada, interesante. Gracias por haber participado, tanto a Hilda como a Elvita como a Laura, que las tres participaron. Se les agradece a las tres haber participado, ¿verdad?, contestando todo esto. Así que gracias por su atención. No sé si tenemos algunas oraciones, algunas peticiones por aquí. Yo sí me las va pasando. Yo sí parece que la mano leal, te parece que he escrito mucho. He escrito bastante. Y tenemos aquí peticiones de oración. Tenemos nuestra hermana Carmín, pide oración por su hermano. Carmín, seguimos orando por tu hermano, ¿verdad? Sabemos que Dios está en control de todo. Después mañana te llamo para que me cuentes, ¿verdad?, cómo sigue todo allá. Nuestra hermana Edna Pérez, nuestra hermana Edna Matei, como yo le digo, pide oración por Eduardo Olavarría, por Edna Santiago, por la bebé de Mariana. Edna, sí, seguimos orando por ella constantemente, y por la rodilla de Edna, por la rodilla de ella misma. Seguimos orando por tu rodilla,
Esperamos que sigas en recuperación, pero pórtate bien. Recuerda que tienes que portarte bien, no dejes de seguir las instrucciones, porque hay que estar en la recuperación. Hay que orar, pero también hay que seguir instrucciones, Edna. Así que vamos a ponerle en la oración también, no te preocupes. Y seguimos como siempre orando por Humberto, por nuestra hermana Margie, por Emilio en su recuperación allá en su casa, por Edna Evelyn allá en los Estados Unidos, por Emma y José, nos mantenemos siempre en oración, y por el esposo de nuestra hermana Laura, que sabemos que lo van a operar ya prontamente. Y nuestra hermana Alma pide oración por su hija y por sus nietos. Alma, claro que sí, seguimos orando constantemente. Así que gracias a todos, ¿verdad?, por su atención en esta hora. Vamos a, en esta oración final, incluir todas estas peticiones. Gracias por su paciencia. Sabemos que fue mucho material, que lo cubrió bastante. Esperamos que lo haya disfrutado, ¿verdad?, y que también haya aprendido algo. Y entender, ¿verdad?, que muchas veces las cosas que pasan en la historia tienen una razón de ser también en nuestro tiempo. Hay errores que a veces seguimos cometiendo el ser humano vez tras vez, familiarmente, como pueblo y como nación también. Así que gracias por su atención, gracias por haber participado con nosotros en esta noche. Recuerde que mañana estaremos en nuestro servicio de oración a través de Google Meet desde las 7:30 de la noche, así que conéctese para que esté con nosotros y pueda participar. Y el jueves también con nuestro culto de testimonio y gratitud, igual que todos los jueves a las 7:30. Así que conéctese. Si no tiene la dirección cómo conectarse, ¿verdad?, los códigos, me escribe, ¿verdad?, para yo poder enviárselo y que usted pueda participar con nosotros. Y el domingo regresamos nuevamente a nuestra culto dominical a las 10:30 de la mañana. Gracias a todos por su atención, gracias por su paciencia. Espero que hayan disfrutado mucho este estudio y les invitamos para que el próximo martes estén con nosotros y continuar en este peregrinar que llevamos por el Antiguo Testamento. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias en esta hora por esta noche hermosa que nos regalaste. Gracias, Padre, por todo lo que pudimos, Señor, estudiar, profundizar en esta noche, Señor, en tu poderosa y hermosa palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos, Señor, memorizado, simplemente, Señor, entendido en medio de este estudio. Y que más allá, lo más importante, podamos, Señor, traducirlo en nuestro diario vivir, en nuestra vida, oh Señor, en nuestro compartir con nuestros hermanos, hermanas, con nuestra familia y con cada persona a nuestro alrededor, Señor. Padre, pero no podemos partir de esta noche, de este lugar, sin presentar delante de ti al hermano de nuestra hermana Carmino, Señor. Señor, que tu mano poderosa se mantenga sobre este hombre, oh Señor de la gloria, y que él pueda sentir tu presencia, tu compañía en esta hora, Señor, que se sienta protegido, cubierto por ti, oh poderoso Dios, y que pueda entender, oh Señor amado, que tú, Señor, siempre tienes memoria de nosotros. De la misma forma, Señor, mantenemos a Eduardo Lavarría, Señor, ante tu altar en esta hora, pidiéndote, Señor, que seas tú sobre la vida de este hombre, Señor, cuidándolo, protegiéndolo, Señor, y obrando en su necesidad en esta hora. Mira a nuestra hermanita Edna Santiago, oh Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú la cubras, Señor, poderosamente en esta hora. Señor, que tú la acompañes, Señor, oh Padre de la gloria, y en su casa, Señor, que tú le brindes paz, tranquilidad, compañía tuya, oh poderoso Dios, y que ella pueda sentir, oh Padre amado, Señor, la compañía de un Dios poderoso, que no solamente tiene memoria de nosotros, sino que también, Señor, se mantiene a nuestro lado en todo momento, Padre, sosteniéndonos aún en los momentos más difíciles. De la misma manera, mantenemos, Señor, a la bebé de nuestra hermana Mariana, oh Señor amado, a la bebé Mariana, oh Padre amado, que en esta hora necesita. Señor, hemos estado orando por ella constantemente durante estas semanas. Señor, sabemos que tu mano está sobre ella, sabemos que tú estás obrando, sabemos, oh Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor, y esa es nuestra fe, esa es nuestra petición, Señor, que tú, Señor, oh Padre, la levantes de una forma poderosa y que sostengas a su familia en medio de todo este proceso. Señor, de la misma manera, continuamos orando, Señor, por nuestra hermana Edna, Señor Pérez, en esta hora, y por sus rodillas, Señor, tú sabes que ha sido intervenida, está en ese proceso de recuperación. Te pedimos que tú la cubras, oh Señor de la gloria, para que ella, Señor, pueda seguir realizando la labor que tanto disfruta sirviéndote, oh Señor, y buscando tu rostro a través del servicio, Señor. Oh Padre, también oramos, Señor, constantemente por nuestro hermano Humberto, por nuestra hermana Margie, por nuestro hermano Emilio, Señor, por nuestra hermana Edna Evelyn allá en los Estados Unidos, por Señor Santo, por Laura, Señor, y su esposo que va a ser operado próximamente, Señor, y por nuestros hermanos Emma y José, oh Señor, en medio de este proceso tan difícil que también están pasando, Señor.
ella en el hogar, Padre, en donde está, y él, Señor, en este proceso de adaptación a esta nueva realidad, oh Padre. Cúbrelos, sosténlos poderosamente y acompáñalos a cada una de estas personas que hemos nombrado, Señor, en su caminar, en este momento que les ha tocado, Señor, caminar. Padre, de la misma manera, mantenemos nuestra oración, Señor, por la hija y por los nietos de nuestra hermana Alma, oh Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de ellos y ellas. Tú sabes, oh Señor de la gloria, la oración de tu sierva, oh Padre, de su mamá, Señor, de su abuela en esta hora, oh Padre amado, que ora constantemente, Señor, que intercede delante de ti, oh Padre, por la vida de ellos y ellas, Señor. Ella cree, ella confía, ella sabe que en ti hay poder, Señor, y ella sabe, Señor, que tú lo puedes todo, Señor. Oh Padre, premia su fe en gran manera, Señor, fortalécela mientras tanto, y que ella pueda ver, Señor, la obra de tus manos, Señor, sobre la vida de su hija y de sus nietos, Señor. Gracias también te damos por cada uno de mis hermanos y hermanas que se ha conectado en esta noche. Señor, gracias por cada uno de ellos y ellas, Señor. Gracias porque han separado este espacio, este tiempo, Señor, para aprender, Señor, más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que si hubiese alguna necesidad en estos hogares, seas tú cubriéndoles, llenándoles, Señor, de la gloria grandemente y permitiendo, oh poderoso Dios amado, que puedan también dar por testimonio la obra de tus manos en medio de sus vidas en esta hora. Ahora, buen Dios, culminamos este estudio, Señor, pero te pedimos que tu presencia permanezca con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Señor, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por conectarse y nos vemos pronto. Hilda, me saluda a tu mamá Georgina por allá. Que Dios me los bendiga y nos veremos prontito mañana si se conecta, o si no en el próximo estudio o el domingo. Bye, hasta luego.